¿Has sentido alguna vez que tu amor es como un río que desemboca en un mar que ya no tiene sed? Un caudal inmenso de afecto, de cuidados, de sacrificios, que fluye y fluye, solo para perderse en la inmensidad de una orilla indiferente. Hoy no hablaremos de culpas ni de reproches. Hoy hablaremos del alma, de esa vasija sagrada que a veces, sin darnos cuenta, dejamos que otros agrieten con el más sutil de los martillos, el hábito del silencio consentido. Amparo se movía por su casa como una guardiana de ecos. Cada objeto, cada rincón, era un santuario, dedicado a un tiempo en el que las risas de sus hijos, Tomás y Lucía, eran la única música que necesitaba. Ahora, el silencio era el dueño de la casa, un silencio tan denso que parecía tener peso, un manto que se posaba sobre los muebles y sobre sus hombros. Su vida se había convertido en un acto de donación perpetua, una ofrenda que ya nadie parecía venir a recoger. Por la mañana, regaba con esmero el jardín, ese pequeño paraíso que había cultivado con la misma paciencia con la que crió a sus hijos. Había un rosal que plantó cuando nació Lucía y un robusto limonero que conmemoraba la primera vez que Tomás caminó solo. Uno enseña más por cómo camina que por el camino que señala. Se repetía a menudo, una frase que le gustaba pensar que definía su forma de ser madre. Ella había caminado, había sembrado, había cuidado. ¿Por qué entonces sentía que sus hijos habían olvidado el sendero de vuelta a casa? El teléfono, sobre la mesita del salón, era a la vez un altar y un patíbulo. Cada mañana Amparo lo limpiaba, le quitaba el polvo como si fuera un objeto sagrado, y esperaba. A media mañana su ritual comenzaba. Marcaba el número de Tomás. 1, 2, 3 tonos. El contestador. Hola, hijo. Soy mamá, solo para saber cómo estabas. Te he preparado esa sopa de lentejas que tanto te gusta. Si quieres, puedes pasar a buscarla. Un beso. Colgaba, y el peso del silencio se hacía aún más insoportable. Luego llamaba a Lucía. Su voz, siempre apresurada, al otro lado de la línea. «Mamá, dime rápido que estoy entrando a una reunión». «Nada, hija, solo quería oír tu voz». «Vale, mamá, hablamos luego, ¿sí? Cuídate». Pero ese «luego» era un lugar que nunca llegaba al calendario. Esa tarde, la soledad era especialmente hiriente. El olor de la sopa de lentejas impregnaba la cocina, una fragancia de hogar para una casa vacía. Amparo se sirvió un plato, aunque no tenía hambre. Comía sola, frente a la silla vacía de su difunto esposo, y las sillas aún más vacías de sus hijos ausentes. Cada cucharada era un recordatorio de su entrega no correspondida. Había entregado su juventud, sus sueños, sus fuerzas, y ahora, en el ocaso de su vida, entregaba su tiempo a una espera que la consumía por dentro. Sentía una profunda vergüenza de admitir, incluso a sí misma, el dolor que le causaba esa ingratitud silenciosa. No era el dinero, no eran los favores, era la ausencia de reconocimiento, la sensación de haberse vuelto invisible para las dos personas que más había amado en el mundo. Mientras lavaba los platos, su mirada se perdió a través de la ventana, en el jardín bañado por la luz dorada del crepúsculo. Vio su propio reflejo en el cristal, y por un instante, junto a su imagen cansada, le pareció distinguir la silueta de un anciano de barbas blancas y ojos serenos, vestido con una túnica sencilla. La figura no se movía, solo la observaba con una compasión infinita. Amparo parpadeó y la imagen se desvaneció. Pero una pregunta quedó flotando en el aire, tan clara como si la hubiera susurrado a su oído. Mujer sabia, si el sol regala su luz sin esperar que las flores le den las gracias, ¿por qué tu alma sufre cuando tu amor no recibe aplausos? La pregunta la dejó sin aliento. Se secó las manos temblorosas en el delantal. Siempre había creído que dar sin esperar nada a cambio era la forma más pura de amor. Pero entonces, ¿por qué le dolía tanto?
Era posible que sin darse cuenta hubiera estado alimentando un hábito en sus hijos. El hábito de recibir sin ver, de tomar sin agradecer, de asumir que su madre era una fuente inagotable, eterna, siempre disponible. El hábito de dar por sentada su presencia. Se dio cuenta de que su silencio, su incapacidad para expresar su propia necesidad de afecto por miedo a ser una carga, era el suelo fértil donde esa indiferencia había echado raíces. Ella, en su afán de ser la madre perfecta, les había permitido, sin querer, romperle el alma poco a poco. El cumpleaños de Tomás se acercaba. Para Amparo, esa fecha era sagrada. Era el día en que sintió el dolor más grande y la felicidad más pura. Durante semanas, planeó en secreto una pequeña celebración. No quería una fiesta, solo una tarde juntos. Prepararía su tarta favorita, la de chocolate y nata, esa cuya receta había heredado de su propia madre. Compró un regalo sencillo pero lleno de significado, una brújula antigua. «Para que nunca pierdas el norte, hijo mío», pensaba decirle. El gesto era una metáfora de su anhelo más profundo, que él reencontrara el camino de vuelta a la conexión, al afecto sincero. El día antes, con el corazón encogido de una mezcla de ilusión y pánico, marcó su número. Esta vez, Tomás respondió. «Dime, mamá». La voz de Amparo, teñida de una alegría frágil, intentó sonar casual. «Hola, cariño. ¿Cómo estás? Te llamaba porque mañana, por tu cumpleaños, había pensado que podíamos...» «Mañana es imposible, mamá», la interrumpió, con un filo de impaciencia en la voz. «Ya he quedado con Ana Belén y unos amigos. Haremos una cena». Amparo sintió un frío que le recorría la espalda. «Ah, claro, entiendo. Bueno, yo te he preparado tu tarta». Hubo un silencio al otro lado, un silencio que Amparo interpretó como fastidio. «Mamá, ya te he dicho 1000 veces que no te molestes. Sabes que estoy intentando cuidarme, no como azúcar. Además, no tienes por qué trabajar tanto». Cada palabra era un golpe. «No te molestes. No trabajes tanto». Sonaba a preocupación, pero Amparo lo escuchó como lo que era. Un «no te necesito». Un «tus esfuerzos son inútiles, incluso indeseados». Solo era un detalle, Tomás, una tontería. «Pues no tengas esos detalles, mamá. Ya no soy un niño. Hablamos en otro momento, ¿vale? Tengo que dejarte. Adiós». El sonido de la llamada al finalizar fue como el de una puerta cerrándose de golpe en su cara. Amparo se quedó de pie en medio del salón, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el peso de la humillación la aplastaba. No era el plan cancelado, era la frialdad, la falta de delicadeza. Era la confirmación brutal de que su lugar en la vida de su hijo era secundario, una nota a pie de página en su agenda ocupada. La tarta, enfriándose en la encimera de la cocina, le pareció un monumento a su propia estupidez. Se sentía como una mendiga de afecto, pidiendo limosnas de tiempo a sus propios hijos. Esa tarde, su vecina Milagros, una mujer vivaz y de buen corazón, la vio sentada en el porche con la mirada perdida en el jardín. «Amparo, mujer, ¿qué cara es esa? ¿Se te han agriado los limones?», bromeó. Amparo forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Cosas de la edad, Milagros. El cuerpo pesa». «No es el cuerpo lo que te pesa, Amparo, es el corazón. Donde no llega la palabra, llega la mirada, y la tuya hoy grita muy alto». Las palabras de su vecina, dichas con una honestidad rústica, derribaron el último muro de contención de Amparo. Esa noche no pudo dormir, daba vueltas en la cama con las palabras de Tomás resonando en su mente. Se sentía profundamente culpable. Había hecho algo mal en su crianza. Los había amado demasiado hasta asfixiarlos, o demasiado poco, dejándolos ir sin enseñarles el valor de las raíces. La angustia era un nudo en su garganta. En medio de esa duermevela febril, tuvo un sueño.
Se veía a sí misma a la orilla de un gran río de aguas caudalosas y cristalinas. Ella lloraba, y sus lágrimas caían al río. A su lado apareció de nuevo la figura de Confucio. No la miraba a ella, sino al fluir del agua. «El río fluye hacia el mar», dijo el anciano con una voz serena que parecía calmar el paisaje. No le pregunta al mar si está de humor para recibirlo. No se detiene si el mar está agitado o en calma. Su naturaleza es fluir, entregar su agua. Lo hace con una dignidad silenciosa. El mar puede recibirlo con grandes olas o con una quietud absoluta, pero eso no cambia la esencia del río. El río no se siente rechazado, porque su propósito no es la recepción, sino el acto de fluir. Amparo en su sueño lo miró con los ojos anegados en lágrimas. «Pero mi fluir duele, mi amor se siente inútil». Confucio finalmente posó su mirada en ella. «Tu amor no es inútil, es tu naturaleza. El dolor no viene de tu capacidad de amar, sino de tu expectativa de que el mar reconozca cada gota que le entregas. Has permitido que tu felicidad dependa de la gratitud del mar, y ese, mujer sabia, es un permiso que te está ahogando». Amparo despertó con el alba. El sol entraba por la ventana y por primera vez en mucho tiempo no sintió la urgencia de correr hacia el teléfono. El sueño había dejado un pozo de extraña calma en su alma. La imagen del río fluyendo con dignidad, sin exigir nada, se quedó grabada en su mente. El rechazo de Tomás todavía dolía, era una herida abierta, pero algo dentro de ella había comenzado a cambiar. La ruptura no era con sus hijos, era con la cadena invisible de la expectativa. Los días que siguieron a aquel sueño fueron extraños. Amparo se movía con una lentitud deliberada, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. El teléfono seguía en su sitio, pero ya no era un altar, era simplemente un objeto. No llamó a Tomás, no llamó a Lucía. No era un castigo ni una estrategia para llamar su atención. Era algo mucho más profundo, una ruptura con el hábito de la espera. Pasaba las mañanas en su jardín, pero su labor ya no era la de una cuidadora de recuerdos ajenos, sino la de una artista redescubriendo su obra. Se deleitaba en el color de las bugambillas, en el aroma del jazmín al atardecer, en la textura rugosa de la corteza del limonero. El jardín ya no era un escenario para encuentros que no sucedían, se estaba convirtiendo en su refugio, en su propio reino soberano. Comenzó a hablar con sus plantas, a cuidar de ellas por el simple placer de verlas florecer. Se dio cuenta de que ellas no le exigían nada, y sin embargo le devolvían belleza y vida a raudales. Una tarde, mientras podaba el rosal, sintió una presencia a su lado. No se sobresaltó. Era una sensación de paz, de compañía serena. Al girarse, vio al anciano Confucio sentado en el pequeño banco de piedra bajo el limonero. Esta vez no era un reflejo ni un sueño. Parecía tan real como las flores que la rodeaban. Sostenía una pequeña rama de olivo en sus manos. Amparo se sentó a su lado, en silencio. No había necesidad de palabras. Donde no llega la palabra, a veces solo basta con estar. Fue él quien habló primero, con su voz pausada y profunda. «Este árbol», dijo, acariciando el tronco del limonero, «no crece para que otros disfruten de su sombra o de sus frutos. Crece porque es su naturaleza. Si otros vienen y descansan bajo sus ramas, el árbol los acoge. Si no viene nadie, el árbol sigue creciendo, sigue dando flores y frutos, porque esa es su esencia. No se marchita de tristeza por la ausencia de visitantes. Su valía no reside en la admiración ajena, sino en su propia existencia». Amparo lo escuchó, y cada palabra era un bálsamo para su alma herida. «He pasado mi vida siendo un árbol para los demás», susurró ella, creyendo que mi único propósito era dar sombra. «El propósito de un árbol es ser árbol», respondió Confucio con una leve sonrisa. «El dar sombra es una consecuencia de su ser,
no su razón de ser. Has confundido la consecuencia con la causa. Has permitido que el valor de tu ser dependa de quién se cobija bajo tus ramas. Hubo un microdiálogo, casi sin palabras, lleno de comprensión. ¿Y qué hago ahora?, preguntó Amparo, con una vulnerabilidad que ya no sentía vergonzosa. Ahora, dijo Confucio, poniéndose de pie con una agilidad sorprendente para su aparente edad, aprendes a disfrutar de tu propia sombra. Riega tus raíces no para que el fruto sea más dulce para otros, sino para que tu tronco sea más fuerte para ti. Reconecta contigo misma. Descubre qué música le gusta a tu alma cuando nadie está escuchando. ¿Qué comidas te gustan a ti, no las que cocinas para el recuerdo de otros? Tu vida es un jardín, Amparo. Durante mucho tiempo lo has cuidado para que otros pasearan por él. Es hora de que lo camines tú, descalza y sin prisa. La figura de Confucio se fue desvaneciendo con la luz del atardecer, dejando solo la rama de olivo sobre el banco de piedra. Amparo la recogió. Era un símbolo de paz, pero no la paz con sus hijos, la paz consigo misma. Esa noche cocinó por primera vez en años un plato que solo le gustaba a ella, una sencilla crema de calabacín con un toque de jengibre. Cenó en el porche, escuchando el sonido de los grillos. El silencio ya no era un enemigo. Se había convertido en un compañero, en un espacio sagrado donde podía, por fin, escucharse a sí misma. La ruptura no había sido un acto de rabia, sino un acto de amor propio. Estaba aprendiendo a fluir, como el río de su sueño, pero esta vez disfrutando del propio fluir, sin anhelar la aprobación del mar. Estaba descubriendo que el amor más importante, el que nunca debía permitir que le rompieran, era el que se debía a sí misma. El renacimiento de Amparo no fue un evento explosivo, sino un florecimiento silencioso y paulatino. Comenzó a llenar los espacios vacíos de su casa y de su tiempo con su propia presencia. Se apuntó a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Volvió a pintar acuarelas, una afición que había abandonado cuando nacieron sus hijos. Descubrió que sus manos, acostumbradas a cocinar y limpiar, todavía recordaban cómo mezclar colores para capturar la luz en el pétalo de una amapola. Su casa, antes un museo de la espera, se transformó en su taller. El jardín, su primer refugio, ahora era su obra maestra. La gente que pasaba por la calle se detenía a admirar la profusión de colores. La vecina Milagros a menudo se asomaba por la valla. «Amparo, esto es el paraíso. Tienes unas manos benditas». «No son las manos, Milagros», respondía ella con una sonrisa serena. «Es el tiempo. Le estoy devolviendo al jardín el tiempo que me dediqué a esperar». La metáfora con la que empezó este viaje, el jardín como un lugar de donación y espera, había cerrado su círculo, pero con un significado completamente nuevo. Ya no era un espacio de sacrificio, sino de autoexpresión. Ya no era un lugar para atraer a sus hijos, sino un lugar que reflejaba su propia alma renacida. Una mañana, a las 2 semanas de su silencio autoimpuesto, el teléfono sonó. Era Lucía. «Mamá, qué raro, no llamabas». «¿Está todo bien?». La voz de Amparo fue tranquila, sin una pizca de reproche. «Sí, hija, todo está muy bien. He estado ocupada». Hubo una pausa al otro lado. La sorpresa de su hija era palpable. «¿Ocupada? ¿En qué?». «En mis cosas, pintando, leyendo, cuidando de mi jardín». «Ah, bueno, me alegro. Oye, te llamaba porque Tomás me dijo que tu tarta de cumpleaños». Amparo sonrió para sus adentros. «La tarta se la regalé a Milagros. Le encantó». Otra pausa, más larga. «Ah, vale. Bueno, mamá, me alegro de que estés bien. Te llamo otro día». «Cuando quieras, hija. Cuídate». Colgó el teléfono y sintió una ligereza que la sorprendió. No había rencor. Solo una serena distancia. Había roto el patrón. Al retirar su ansiosa disponibilidad,
Había creado un espacio para que ellos, quizás, se preguntaran por su existencia, en lugar de simplemente darla por sentada. Esa tarde, se sentó en su escritorio con un papel y una pluma. Decidió ejecutar el gesto simbólico definitivo para sellar su transformación. Escribir una carta no enviada. Una carta para Tomás, pero que en realidad era para ella misma. «Querido hijo», comenzó a escribir, «hoy te escribo no para pedirte tiempo ni para reprocharte tu ausencia. Te escribo para darte las gracias. Gracias por el rechazo de aquel día. Gracias por tus palabras apresuradas y tu sinceridad torpe. Durante mucho tiempo creí que me habías roto el alma. Pero hoy entiendo que no fuiste tú. Fui yo quien te di ese poder. Te lo di con cada plato de comida que preparé, esperando una alabanza, con cada llamada que hice buscando una migaja de tu atención, con cada sacrificio silencioso que convertí en una deuda emocional que tú nunca pediste. He aprendido, gracias a ese dolor, que mi amor por ti no puede ser una jaula para mi propia felicidad. He aprendido que soy un árbol, no solo la sombra que proyecta, y mi naturaleza es crecer, con o sin visitantes. Te libero de la carga de hacerme feliz. Esa es una tarea que, con casi 70 años, he descubierto que me corresponde solo a mí. Te libero para que vivas tu vida sin sentir la pesada obligación de mirar atrás. Y al liberarte a ti, me libero yo. Espero que tu norte sea claro y tu camino feliz. El mío, por primera vez, está iluminado por mi propia luz, no por el reflejo de la vuestra. Cuídate mucho. Con todo el amor de una madre que por fin aprendió a ser simplemente mujer. Amparo. Dobló la carta, la metió en un sobre sin dirección y la guardó en una vieja caja de madera junto a la rama de olivo. No necesitaba enviarla. El acto de escribirla había sido la verdadera liberación. El sabio no poda sus ramas para que el camino de otros sea más fácil. Fortalece sus raíces para que ninguna tormenta, ni siquiera la del silencio de un hijo, pueda derribarlo. Toma una hoja de papel en blanco. No tienes que escribir una carta, solo dibuja una puerta, tu puerta. Y durante los próximos 3 días, cada vez que sientas la tentación de llamar esperando algo, mira esa puerta y recuerda que solo tú tienes la llave para entrar en tu propia paz. Si esta historia ha tocado una fibra de tu corazón, si alguna vez te has sentido como Amparo a la orilla de un mar indiferente, escribe en los comentarios: «Hoy empiezo a cuidar de mi jardín». Tu experiencia puede ser la luz que ilumina el camino de otra alma, porque donde no llega la palabra, a veces llega el eco de una historia compartida.